Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. Poniente, Tierra de la Corona, Desembarco del Rey. Séptima luna del año 294 AC. Tyrion miró a sus adorables sobrinos con una sonrisa. Aún no podía creer que estos dulces niños hubieran surgido del oscuro y malvado agujero que era el vientre de su hermana. Sus sonrisas inocentes y felices atenuaban la incómoda sensación de desprecio en las miradas circundantes. ¿Qué están haciendo mis adorables príncipe y princesa? ¿Quizás ensayando el legendario caballero dragón rescatando a la princesa de los bárbaros del valle? Preguntó Tyrion, lo que provocó que Myrcella y Tommen lo miraran con expresión de sorpresa. Tío. Ambos niños corrieron y se quedaron a su alrededor con expresiones llenas de admiración. La niña y el niño se parecían tanto a Cersei y Jaime que Tyrion a veces pensaba que ambos eran hijos de Jaime. Pero eso era imposible, ¿verdad? Las consecuencias de tales pensamientos no eran algo trivial, sino una verdadera crisis y una posible guerra capaz de devastar el continente una vez más. Tío, soy más grande que tú, dijo Myrcella con una risa tierna y elegante, mientras medía la altura de Tyrion con la mano. Si esta broma la hubiera hecho cualquier otra persona, Tyrion habría pensado que era un insulto dirigido a él, pero no que venía de su inocente y dulce sobrina. Es increíble. Myrcella se está volviendo cada vez más elegante y hermosa con el tiempo. Habló con expresión burlona, provocando la risa de los dos niños. Sin embargo, la siguiente pregunta de Myrcella hizo que su sonrisa se endureciera por un momento. Tío, ¿soy lo suficientemente bonita como para que el príncipe Aenar, montado en su dragón Caraxes, venga a pedirle la mano a mi padre? Fue tan heroico al salvar a su familia de los bárbaros de esos. Habló con una expresión tan inocente y soñadora que impidió que las crueles palabras salieran de los labios de Tyrion. ¿Proponerle matrimonio? Le parecería muy amable que el príncipe Aenar no los incinerara a todos en segundos. Sin duda haría lo mismo si tuviera un dragón capaz de quemar vivas a decenas de miles de personas. ¿Quién no querría una bella y dulce princesa, querida Myrcella? Tyrion no podía expresar lo que pensaba y sonrió con dulzura a la joven, que mantenía una sonrisa soñadora en los labios, como si le encantara la idea de ser la esposa de alguien tan importante. Tyrion no pudo evitar pensar en los rumores que circulaban por Poniente desde hacía un mes. La existencia de Aenar Targaryen fue como un puñetazo en el estómago de las grandes casas. Y el golpe fue aún más devastador cuando se reveló la existencia del dragón llamado Caraxes. Obviamente, al principio, tales rumores se consideraron meros disparates y locuras provenientes de esos. Sin embargo, a medida que llegaban más barcos del continente con la misma historia, el rumor dejó de serlo. En menos de un mes, se convirtió en un hecho que todos tuvieron que aceptar con amargura, especialmente las grandes casas que habían participado en la rebelión 12 años atrás. Tyrion vio cómo innumerables casas se escondían en la sombra con la noticia y no dudó de que el pretendiente al trono de hierro, procedente del otro lado del mar, contaba con muchos partidarios en Poniente. Sinceramente, no culpaba a estas casas nobles. El reinado de Roberto I Baratheon había sido, como mínimo, mediocre. Lo peor de todo era que el príncipe Targaryen, además de poseer un dragón adulto, comandaba un ejército de casi 40.000 hombres. Si a eso le añadíamos la flota en Volantis y los problemas internos de los 7 reinos, era evidente que tenían un grave problema entre manos. Tyrion se despidió de sus sobrinos mientras los escuchaba hablar, inocentemente emocionado, sobre el dragón que podía cubrir una ciudad como Volantis con la sombra de sus alas. El pequeño león de la casa Lannister no era tan optimista ni tan inocente como sus sobrinos. Sabía muy bien lo que se avecinaba. Sangre y fuego. Su sangre y el fuego de la casa Targaryen. Tyrion se dirigió a la cámara del consejo privado. Ignoró a la guardia real y abrió las puertas, sorprendido por lo que veía. Su padre, Tywin Lannister, Cersei Lannister, Jon Arryn, Renly Baratheon, Stannis Baratheon, Varys, Meñique y varios más estaban presentes. El ambiente era, como mínimo, sofocante. Era la primera vez que Tyrion veía a su padre con esa expresión. Seria, digna y llena de una majestuosidad que le hacía destacar más que el propio Robert I Baratheon, que llenaba el asiento con su enorme y gordo cuerpo. Todas las miradas se volvieron hacia Tyrion por un momento, pero pronto se centraron nuevamente en Varys. ¿Tu información, eunuco?, preguntó Roberts. Su voz era tranquila, pero ocultaba una furia que todos notaron y sobre la que nadie se atrevió a comentar.
Aenar Targaryen, primero de su nombre, caballero de Caraxes, rey de los Ándalos, los Rhoynars y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, padre de los dragones, hijo de la luz de Volantis, el rey prometido. La larga lista de títulos salió de los labios gordos del eunuco, poniendo a todos serios. Aparte de los obvios, relacionados con el trono de hierro, el resto era lo que realmente preocupaba a todos. Varys continuó manteniendo la misma sonrisa en sus labios y la mirada enigmática en sus ojos. El tamaño del dragón carmesí llamado Caraxes es inmenso, sin duda un dragón adulto y poderoso en su plenitud. Según los espías, cuando el dragón sobrevuela Volantis, el cielo se oscurece bajo la sombra de sus alas. Su fuego es rojo como la sangre y capaz de derretir la roca en lava. La tensa atmósfera se rompió abruptamente cuando una voz femenina resonó en el pasillo. Es solo un dragón. Tenemos los ejércitos de los 7 reinos, 200.000 hombres. Tyrion se quedó sin palabras ante la inteligencia demostrada por las palabras de su hermana. Aunque sabía que la inteligencia nunca había sido su fuerte, este nivel de estupidez era realmente impresionante. Incluso un ciego podría ver que estaban completamente muertos si el príncipe Targaryen decidía montar su dragón y reducir la fortaleza roja a cenizas. Sonido de bofetada. Una fuerte y aguda bofetada resonó en la sala del consejo privado. «Cállate, mujer. Nadie te preguntó nada». La voz de Robert era terriblemente fría y ligeramente aterradora. Sus profundos ojos azules parecían arder con una furia poco común. Tyrion admitió para sí mismo. Había disfrutado viendo abofetear a Cersei. La expresión de asombro e indignación en el rostro de su hermana fue simplemente espectacular. En otro momento más oportuno, incluso habría pagado una prostituta y una jarra de vino para Robert como agradecimiento. Tywin, en circunstancias normales, se habría enfadado por semejante acto. Pero en este caso, le pareció una buena bofetada. Aún le costaba creer que algo tan estúpido hubiera salido de sus propios huevos y del vientre de su amada esposa. La casa Lannister contaba con un ejército de 50.000 hombres, comparable en número a los Dothraki, pero aún así, los guerreros nómadas no habían durado más de 15 minutos contra un dragón. Realmente quería entender cómo su hija podía considerar a Mero un monstruo capaz de incinerar un ejército entero equivalente a la casa Lannister en cuestión de minutos. Al ver que su padre no hacía absolutamente nada mientras ella era humillada frente a toda la corte, Cersei reprimió el resentimiento y el odio que sentía, recomponiéndose con una hermosa sonrisa. Pero sus manos apretadas en el regazo dejaban claro que se esforzaba por no decir nada precipitado. En respuesta a la reina, no es un simple dragón, dijo Varys con respeto, pero sus palabras solo hicieron que el ambiente se viera aún más pesado. Es un dragón adulto que quemó vivos a más de 40.000 hombres y caballos en menos de 15 minutos. ¿Cuál era la idea de quemar a 40.000 personas en menos de 15 minutos? Si seguían esa lógica, un ejército de 100.000 hombres sería completamente destruido en media hora. Y eso era absolutamente aterrador. Roberto, sin embargo, no parecía haber oído nada de esto. Miró al eunuco y preguntó, ¿quiénes son sus padres? Varys sostuvo la mirada del rey, conteniéndose lo más posible, y luego respondió, haciendo una ligera reverencia. Según él mismo, príncipe de Rocadragón, Rhaegar de Targaryen y Lady Lyanna de la casa Stark. Chocar. La silla donde estaba sentado Robert voló contra la pared, arrojada por el propio rey, ante las miradas atónitas de todos. Nadie hubiera imaginado jamás que aún pudiera ser tan fuerte y sorprendentemente rápido. El fruto de una violación. El rugido de Robert resonó en la sala del consejo privado. Lo mataré como maté a su maldito padre. Tyrion nunca había oído un rugido como ese. No era solo un grito de rabia, sino el rugido de un animal herido, consumido por el odio. El sonido le provocó escalofríos. En ese momento, Robert I Baratheon sí que sonaba como un rey. Tranquilo, Robert. Necesitamos mantener la cabeza fría para afrontar lo que viene. Jon Arryn se acercó al rey rápidamente. Su presencia y sus palabras surtieron efecto de inmediato. El ánimo de Robert empezó a estabilizarse y dejó de jadear de rabia. Esto alivió, aunque solo ligeramente, la tensión sofocante que se cernía sobre la cámara del consejo privado. Tywin, impasible, se volvió hacia Pycelle y preguntó en tono regio. ¿Qué posibilidades tenemos de tener un tiro limpio, como lo ha tenido Dorne en el pasado? Pycelle, fingiendo todavía ser un anciano frágil y débil, respondió con su habitual voz temblorosa. La Orden ha llevado a cabo algunos experimentos. Se llevaron a cabo unos 80 años después del suceso, lanzando 10.000 escorpiones a un objetivo fijo a 1.000 metros de altura. Al final, ninguno dio en el blanco.
Nadie cuestionó por qué la Orden de los Maestres llevó a cabo experimentos tan sospechosos justo cuando la casa Targaryen aún estaba en su apogeo. Pero las cifras dejaban algo claro. Dorne había tenido una suerte increíble al asestarle ese disparo fatal a un dragón. Nota. Esta es una de las razones por las que considero la muerte de Raegal completamente irreal y estúpida. Las balas de precisión de los rifles ya pierden su efectividad a grandes distancias, y más aún contra una bestia medieval gigante. La muerte de Raegal se insertó claramente solo para justificar que Dany incendiara Desembarco del Rey. Esto significa que incluso si llenamos las paredes con escorpiones, las posibilidades de matar a un dragón siguen siendo extremadamente bajas. Renly Baratheon rompió el silencio con un comentario lleno de preocupación. El miedo en sus ojos era evidente y comprensible. Después de todo, la casa Baratheon había sido la principal fuerza impulsora de la caída de los Targaryen. Si había una familia que sería reducida a cenizas primero, esa era la suya. Tenemos suerte de que el príncipe Targaryen no tenga la locura de su abuelo. Tyrion hizo girar el vino en su copa antes de tomar un sorbo y continuar. Si fuera al revés, la fortaleza roja ya se habría convertido en el segundo Arenal. Aunque Tywin Lannister despreciaba a su hijo menor, no pudo evitar estar de acuerdo con esa afirmación. La idea de Aerys con un dragón le producía escalofríos. Si me lo permites, continuó Tyrion, dejando su copa sobre la mesa, necesitamos fortalecer los lazos entre la casa Baratheon y las grandes casas. Muchos asintieron de inmediato. No había alternativa. Este era el paso más importante en ese momento. Nadie dudaba de que, en ese preciso instante, muchas casas nobles se preparaban para luchar contra los Baratheon junto al príncipe Targaryen. La amenaza de destrucción bastaba para doblegar incluso a los más orgullosos. Para muchos, el regreso de los dragones era un castigo divino por haber asesinado Robert Baratheon a su propia familia. Los asesinos de parientes siempre deben recibir castigo de los dioses. Casar al príncipe Joffrey con Lady Margaery Tyrell podría acercar a la casa Tyrell al lado de la corona. Betyr, conocido como Meñique, dijo con una sonrisa en sus labios, sus ojos se entrecerraron en una mirada pensativa. ¿Tyrell? Tyrion soltó una risa breve pero sin humor. Serán los primeros en aliarse con el príncipe Targaryen. Si a eso le sumamos el odio hacia la casa Martell, tenemos dos grandes casas enemigas. El enano tomó un sorbo de vino, mirando a Meñique con recelo. Siempre había algo en él que hacía imposible confiar plenamente en él. Dos grandes casas, continuó Tyrion, con ejércitos que juntos suman cientos de miles de soldados. A eso hay que sumarle los 40.000 hombres del príncipe Targaryen y un dragón capaz de incinerar ejércitos enteros en minutos. Sin mencionar que los Tyrell son el granero del reino, con comida de sobra para mantener a sus tropas todo el tiempo que necesiten. Podríamos invitarlos a Desembarco del Rey y tomarlos como rehenes. Cersei habló con naturalidad, como si hubiera resuelto el problema con un chasquido de dedos. El silencio que siguió fue casi cómico. Todos en la sala intercambiaron miradas antes de simplemente ignorar su sugerencia. Si algo así fuera tan fácil, otras grandes casas habrían sido derribadas hace mucho tiempo con este truco barato. La ruptura del silencio provino de Tywin, quien hasta entonces había observado todo sin decir palabra. Contrataré asesinos de la casa de negro y blanco en Braavos. Esta vez, el silencio que se extendió por la sala del pequeño consejo fue diferente. Todos sabían lo que eso significaba. Contratar a un asesino de esa clase ya era absurdamente caro. Contratar a uno para matar a un señor dragón era aún más caro. Contratar a uno para matar a un señor dragón en una ciudad protegida por fanáticos religiosos y políticos era inimaginable. Y solo dos personas en esa habitación tenían suficiente riqueza para permitirse tal cosa. Tywin Lannister y Meñique. Este último, gracias a años de fraude y malversación de fondos en las finanzas del reino, había amasado una fortuna que podría rivalizar con la de una gran casa. Pero nadie lo sabía, y era improbable que lo supieran en el futuro. Robert, que hasta entonces había escuchado todo en silencio, miró alrededor de la mesa. Los únicos con expresiones tranquilas eran Tywin, Stannis y el Diablillo. El resto mostró visible preocupación. Entonces el rey se reclinó, se limpió las manchas de alcohol de la comisura de la boca y dijo con su voz profunda: si no ha venido con nosotros, significa que quiere reconquistar Poniente. Eso significa que no quiere gobernar las cenizas, lo cual es una buena noticia. Robert entonces golpeó con fuerza su mano sobre la mesa, su mirada azul se llenó de furia contenida. Él vendrá a vengar a su padre violador, y lo mataré, tal como maté a su maldito padre.
El hombre fuerte y poderoso que no había sido visto desde la rebelión Greyjoy había reaparecido más imponente que nunca, quizás incluso más que en la guerra de hacía 12 años. Aunque era un rey irresponsable, Robert sabía que debía asegurar el trono para su hijo. No dudaba de que ese bastardo incestuoso mataría a todos sus parientes sin dudarlo. Garantizar la seguridad de sus hijos era su prioridad, incluso si eso significaba convertirse en alimento para dragones. Meñique, no me importa cómo, consigue algo de dinero y ayuda a Lord Tywin a pagar a los asesinos. Si eso falla, nos prepararemos para la guerra. La orden de Robert resonó con un tono firme y poderoso, sorprendiendo a todos en la sala. Sí, su gracia. Meñique sonrió, intentando con todas sus fuerzas ser serio, pero en el fondo ya podía ver las oportunidades que se avecinaban. Jon Arryn suspiró. Cómo deseaba que Robert hubiera estado despierto todo el tiempo. Pero sabía que este momento de lucidez sería fugaz. Su mirada se dirigió a la reina, quien permaneció impasible, con una mirada profunda y calculadora. Las investigaciones de los últimos meses habían revelado verdades aterradoras, verdades que tendrían consecuencias terribles para todo Poniente. Ahora, con el príncipe Targaryen al otro lado del mar, la situación se estaba volviendo aún más sombría. Eunuco, envía un mensaje a Ned explicándole todo. Robert se volvió hacia Varys con la voz llena de autoridad. Haré lo que usted dice, su gracia. La suave sonrisa del eunuco no convenció a Tyrion ni por un segundo. El enano observó en silencio cómo los hombres más poderosos de los 7 reinos desconfiaban de un joven que ni siquiera había cumplido 13 años. Eso decía mucho del mundo en el que vivían. Quizás era hora de huir. La balanza de la guerra definitivamente no se inclinaba a favor de los Lannister ni de los Baratheon. Ambos parecían destinados a arder bajo las llamas de un dragón. Bebió el resto de su vino y, al bajar la copa, sintió una mirada penetrante sobre él. Su padre. La fría mirada de Tywin Lannister le provocó un escalofrío en la columna. Su gracia. La voz de su padre sonó exactamente como Tyrion había temido. Robert levantó una ceja, confundido. Para asegurarnos de que nuestro enemigo financie su propia guerra, necesitamos que el Banco de Hierro no apoye al príncipe Targaryen. O, al menos, que se mantenga neutral. La voz de Tywin era gélida e impasible. Tyrion comprendió inmediatamente. Si el Banco de Hierro eligiera bando, podría definir la guerra incluso antes de que comenzara. Robert frunció el ceño. No le gustaba pensar en esas cosas, pero sabía que Tywin tenía razón. ¿Quién sugieres que vaya a Braavos? Tywin no lo dudó. Aunque mi hijo no está en buena forma física, su inteligencia es incuestionable. En cualquier otro momento, Tyrion habría estado encantado de escuchar a su padre reconocer su inteligencia. Ahora lo único que sentía era un escalofrío de miedo. Bravos. El continente de esos era sin duda el lugar más peligroso del mundo en ese momento. Ni siquiera las ciudades libres, a pesar de su poder, se atrevieron a alzar la voz cuando un señor dragón de Valyria desembarcó en sus puertos con un dragón. Menos aún ahora que todas las antiguas armas antidragones de las ciudades libres habían sido corroídas por el tiempo. Si se filtrara la información de que Tyrion Lannister estaba en esos, su destino estaría sellado. Buen movimiento, padre. No tienes las agallas para matarme, así que quieres que otros lo hagan por ti. Tyrion sonrió. Pero por dentro, sentía el dolor de un peón a punto de ser sacrificado en el tablero de una partida mucho más importante. El alcance, jardín alto. Margaery estaba de pie en un rincón, observando a sus padres, hermanos y abuela discutir con palabras acaloradas y algo groseras, principalmente de su abuela, Olenna. La niña podía sentir la tensión en el ambiente. Mace Tyrell, señor del Jardín Alto, señor supremo del Mander, defensor de las marcas, gran mariscal del dominio, guardián del sur y jefe de la casa Tyrell, miró a su madre y preguntó con un tono ligeramente aprensivo. ¿Qué vamos a hacer, madre? Olenna miró a su hijo cobarde y aún se asombraba de que una criatura tan estúpida hubiera salido de su vientre. Con un suspiro de cansancio, lo miró con una frialdad que hizo estremecer al guardián del sur. Deja de actuar como un niño. Eres el maldito guardián del sur, actúa como tal, gran cerdo verde estúpido. Mace simplemente agachó la cabeza y se encogió como un niño pequeño ante las palabras de su madre, algo que a su esposa, Allery Hightower, le pareció divertido. Ella rió y sostuvo el brazo de su esposo, consolándolo con dulzura. Ha llegado un cuervo de desembarco del rey. El rey ha invitado a la casa Tyrell a un torneo para conmemorar el onomástico del príncipe Joffrey. Con la ayuda de su esposa, Mace habló con entusiasmo. Para él, esta era la oportunidad de la casa Tyrell de comprometerse con el príncipe heredero del trono de hierro.
Al observar la creciente ambición en los ojos de su hijo, Olena dejó escapar otro suspiro cansado e impotente. Hijo estúpido, ¿ya olvidaste la noticia que recibimos hace una semana? ¿Cómo puedes siquiera considerar ir a desembarco del rey ahora mismo? Habló con tono de reproche, con el rostro irritado por los pensamientos de su hijo. No podía entender por qué tenía tanta ambición y era mediocre en todo el sentido de la palabra. Pero son solo rumores, replicó Mase, insatisfecho con la vacilación de su madre. Su respuesta fue recibida con el bastón de Olena, que lo golpeó repetidamente en el cuerpo. La anciana estaba furiosa en ese momento. ¿Rumores? Dices que cientos de rumores iguales son solo rumores. Gritó Olena, furiosa. Deseaba morir en ese momento para no estresarse por cada tontería que decía su hijo. Por desgracia, tenía que seguir con vida, o su estúpido hijo destruiría la casa Tyrell en menos de 10 años. Lo siento, madre. No te voy a responder más, deja de golpearme, suplicó Mase mientras se protegía la cara con sus brazos gordos. Olena dejó de golpear a su hijo cuando escuchó sus súplicas, volvió su mirada hacia su nieto mayor, Willas, y preguntó en un tono amable. ¿Qué opinas, Willas? Reforzando la frontera occidental y preparándonos para la guerra, respondió Willas sin dudarlo. Sus palabras dibujaron una sonrisa en los labios flácidos de Olena. Si Mase tuviera al menos un 10% de la inteligencia y el ingenio de su nieto, no estaría tan preocupada. ¿Por qué? Continuó. Porque con las noticias del príncipe Targaryen y su dragón, junto con su ejército de fanáticos, es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen a Poniente. Cualquiera con un mínimo de discernimiento sabe que deben forjarse alianzas ahora para resistir la reconquista de la dinastía Targaryen, respondió Willas con calma y amabilidad. Tywin Lannister es un hombre cruel y despiadado. Cualquiera que no se alíe con él será exterminado. Terminó el heredero del jardín superior. Volviéndose hacia Mase, Olena no pudo evitar hablar con sarcasmo. Si tuvieras el 10% de la inteligencia de Willas, podría morir en paz, sabiendo que la casa Tyrell sobreviviría más tiempo. Mase inclinó la cabeza como un niño regañado, lo que, por extraño que pareciera, alivió un poco la tensión en la sala. Tienes razón, Willas. El viejo león es despiadado. Nos cortará el cuello en cuanto le demos la espalda. Olena habló con calma, antes de continuar. A diferencia de otras grandes casas, luchamos por la casa Targaryen en la rebelión de hace 12 años. Si el príncipe Targaryen es un poco inteligente, sabrá que una alianza con la casa Tyrell es más rentable y fiable que con otras grandes casas. Concluyó con firmeza. Solo tenemos que esperar y prepararnos para doblegarnos en el momento oportuno. Seguiremos siendo los guardianes del sur. Highgarden no se convertirá en otro Arenal mientras yo viva. ¿Podemos confiar en este príncipe Targaryen, madre? ¿No sería mejor casar a Margaery con el príncipe Joffrey? Preguntó Mase, convencido de que, como señor de Highgarden, tenía derecho a opinar. Eres un idiota, suspiró Olena, exasperada. La casa Baratheon parece fuerte, pero no lo es. Está endeudada, prácticamente en bancarrota, debiendo millones al Banco de Hierro y a nosotros. Dorne atacará a los Lannister a la menor oportunidad. El valle es poderoso, pero está escasamente poblado. La casa Tully no puede controlar a sus vasallos y está debilitada. El norte es fuerte, pero difícil de recuperar rápidamente. Mis espías en desembarco del rey ya me han dicho que Joffrey está más loco que Aerys y es más cruel que Maegor. Tommen es un niño ingenuo y demasiado joven para gobernar nada. Stannis es el heredero presunto, pero nadie lo aprecia. Renly es aún peor. Un mordedor de almohadas no puede ser rey. 5 opciones para el trono de hierro, y ninguna es apta. Eso significa que si cierto príncipe loco muere, la casa Baratheon irá a la guerra por la sucesión. A Poniente solo le falta una chispa para que las llamas de la guerra vuelvan a consumir el continente. Y esa chispa es Aenar Targaryen y su dragón, que quemaron vivos a 40.000 hombres en menos de 15 sangrientos minutos, concluyó Olena, reclinándose en su silla con expresión serena. Las palabras de Olena abrieron los ojos de par en par. Para él, las palabras de su abuela solo significaban una cosa. El príncipe Joffrey moriría en cualquier momento. ¿Quién matará al príncipe Baratheon? Preguntó Willas con incredulidad. Aunque, como había dicho su madre, la casa Baratheon no estaba en su apogeo, seguía siendo la casa real de Poniente. Muchos la respetaban y habían asistido al llamado de Robert Baratheon. Olena puso los ojos en blanco y sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa. No digo que el pequeño león morirá, pero su muerte podría ser muy conveniente para muchas personas ambiciosas. Su sonrisa estremeció a todos en la sala, incluida Margaery. Nadie dudaba de lo que sucedería.
La mujer frente a ellos se había ganado el título de reina de las espinas no solo por su lengua afilada, sino también por su inteligencia despiadada. ¿Qué vamos a hacer, madre? ¿Y si Robert convoca a sus estandartes y marcha hacia el dominio? Preguntó Mace con cautela. Aunque el dominio tuviera vastos recursos y un gran ejército, Robert seguía siendo rey. Podía convocar a cientos de miles de soldados. Si atacan, quemen todos los cultivos y que los cerdos se devoren entre sí, dijo Olenna, fría e indiferente ante la muerte de millones con sus palabras. El dominio era el granero de los 7 reinos. Vendían comida a bajo precio a todos los demás territorios. Si se quemaban las cosechas, la hambruna se extendería por Poniente a niveles alarmantes. Solo quienes poseían tierras fértiles podrían sobrevivir. El norte, por ejemplo, sería uno de los más afectados. Incluso con la ayuda de Reach, ya tenían dificultades para alimentar a su población. Sin esta ayuda, la situación se volvería insostenible. La estrategia de Olenna era clara. Un sacrificio cruel para debilitar aún más a sus enemigos. Estaba dispuesta a perder un brazo si eso significaba cercenar los brazos y las piernas de su oponente. Willas miró a su abuela con admiración. Quizás por su juventud, aún no tenía la misma determinación para tomar una decisión tan drástica. Podría seguir esa estrategia, pero dudaría. Nunca tendría la misma serenidad que Olenna. Mace, por otro lado, negó repetidamente con la cabeza. Ni siquiera podía concebir semejante propuesta. ¿Cuánto oro perdería la casa Tyrell quemando sus cosechas? La cantidad de dragones dorados que ya no entrarían en sus arcas era algo en lo que ni siquiera quería pensar. Mientras observaba a su hijo sacudir la cabeza y murmurar para sí mismo, Olenna no necesitaba ser una vidente para comprender sus pensamientos. La dejó sin palabras. ¿Era Mace realmente su hijo? Quizás había bebido demasiado y se había acostado con el marido de su hermana. Espera, sí que le había robado el marido a su hermana y se había casado con él. Dejando estos pensamientos a un lado, Olenna sonrió con picardía y murmuró para sí misma. Tengo mucha curiosidad por ver qué le pasa a Desembarco del Rey si dejamos de abastecerla de comida. ¿Se devorarán entre sí como cerdos hambrientos tras las murallas? Dorne, Lanza del Sol. Palacio Viejo. Maldita sea, quemar a 40.000 hombres en menos de 15 minutos es una locura. Obara, la hija bastarda mayor de Oberyn y líder de las serpientes de arena, habló. Era alta y tenía un cuerpo fuerte. Su voz era ronca, ligeramente afeminada, nada parecida a la de una mujer. Sé más educada con tus palabras, hermana. Nymeria, la segunda hija mayor, respondió con una elegante sonrisa en sus labios rojos. Aunque parecía una dama virtuosa de una casa noble, nunca se sabía si escondía una daga en sus manos hasta que era demasiado tarde. No peleen, tengo los oídos callosos de tanto discutir en este viaje. Tiene, la tercera hija de la serpiente de Dorne, habló con una voz dulce y sedosa. Pequeña y delicada, de cabello rubio y brillantes ojos azules, su apariencia engañaba sobre su habilidad con los venenos. La tercera hija de Oberyn era tan letal como sus hermanas. Su delicadeza ocultaba a la perfección su dominio de los venenos, que manipulaba con una habilidad letal. Dejen de discutir, mi padre nos llama a todos. Arianne, con un vaporoso vestido de seda roja, habló con un tono sensual mientras caminaba con gracia hacia el comedor. Obara y Nymeria se miraron y resoplaron al unísono. Ambas siguieron a Arianne con pasos rápidos. Con un suspiro de cansancio, Tiene siguió al grupo con sus pasos cortos y elegantes. Cuando Arianne entró en el salón, lo primero que vio fue a su prima, la princesa Rhaenys Targaryen, quien se escondía en Dorne bajo el alias de Reina Arena. La niña había crecido mucho en el último año y medio, más alta, más voluptuosa en los lugares adecuados e igual de letal, según pudo comprobar Arianne tras la pelea entre ella y su tío Oberyn. Otra persona presente fue el propio príncipe de Dorne, su padre, Doran Martell. Aunque mantuvo su habitual expresión tranquila y profunda, Arianne notó una ligera relajación entre sus cejas. Estaba de muy buen humor, y Arianne comprendió por qué. El príncipe Targaryen era más extraordinario de lo que nadie esperaba. Incluso ella pensó que el joven príncipe parecía salido de una de las historias de la era de los héroes. Después de todo, viajar a otro continente a los 12 años para proteger a su familia y quemar a 40.000 hombres era algo digno de quedar grabado en los anales de la historia. ¿Cómo no admirar a una persona capaz de semejante hazaña? Sin embargo, conociendo la identidad secreta del príncipe Targaryen, Arianne no pudo evitar sorprenderse de que un joven tan poderoso y honorable hubiera crecido en las inhóspitas tierras del norte como un simple bastardo. Sinceramente, agradecía a los dioses que Enar hubiera sido criado por Eddard Stark.
Si hubiera crecido resentido y enojado con el mundo, como la mayoría de los bastardos de Poniente, podía imaginar la catástrofe que habría ocurrido. «Padre, ¿solicitaste mi presencia?», preguntó Ariane con una sonrisa seductora en los labios. «Tú y Oberyn se reunirán con el príncipe Aenar y asistirán a su coronación en Volantis. Oberyn será el general y consejero del príncipe. En cuanto a ti, serás la doncella de la reina Rhaella hasta que el príncipe se case con su esposa». Doran habló con calma, recordando el cuervo que había recibido de la reina. Las intenciones de Rhaella eran obvias. Quería saber de qué lado estaba Dorne y si lucharían junto a la casa Targaryen. Al mismo tiempo, Oberyn y Ariane servirían de rehenes para evitar que la casa Martell traicionara a los Targaryen. Doran no pudo evitar notar que el exilio en Essos había agudizado el sentido político de la reina y la había vuelto extremadamente recelosa ante la traición. Lo cual comprendía perfectamente, pues al fin y al cabo, la casa Targaryen se derrumbó bajo el peso de las conspiraciones y las traiciones. La sonrisa de Ariane permaneció igual, pero una profunda amargura se escondía en su mirada. «Sirvienta. ¿Has visto alguna vez a la heredera de un reino convertirse en sirvienta?». A sus ojos, Doran la estaba alejando del trono de Dorne para favorecer a Quentyn. «Padre, te arrepentirás de haberme arrebatado lo que me pertenece por derecho. Te observaré con placer mientras me ves tomar lo que me pertenece con violencia y fuerza», pensó Ariane, apretando los puños. ¿Por qué Ariane seguía pura y virgen, a pesar de todas las tentaciones del sexo? La razón estaba ante sus ojos. Su padre no quería dejarla heredar el trono de Dorne. Si Doran no quería darle el trono solar, entonces lo tomaría por la fuerza, incluso si eso significaba convertirse en la amante secreta del príncipe Targaryen del otro lado del mar. Ariane sabía cómo usar sus ventajas naturales y las usaría para conseguir lo que quería. Sabiendo exactamente cómo ganarse el favor de un hombre, estaba segura de que podría lograr que el príncipe Aenar la aceptara. Rhaenys no sabía que su prima había estado planeando seducir a su hermano durante años, desde que se dio cuenta de que Doran no tenía intención de pasarle el trono solar. En ese momento, sin embargo, Rhaenys estaba feliz y llena de alegría. A diferencia de Oberyn y Ariane, ella iría directo al norte para encontrar Moonfire y luego volaría a Volantis para encontrar a su familia. ¿Cómo no iba a estar feliz? Su familia finalmente se reuniría tras décadas de separación, sangre, sudor y dolor. «Padre, he oído que la nueva espada del amanecer llegará a Lanza del Sol», preguntó Ariane, atrayendo todas las miradas hacia Doran. El señor de Dorne asintió y habló con una voz llena de admiración. «Leda Daine, hija de Asara Daine, derrotó a 20 hombres en batalla y se volvió digna de manejar el amanecer, convirtiéndose en la nueva espada del amanecer». Nota. Personaje Oak inspirado en Needle Knight Leda de Elden Ring. Ni siquiera su hermano, un gran guerrero, pudo haber luchado contra 20 hombres y salido ileso de semejante batalla. Pero Leda lo hizo, y los mató a todos sin sufrir un solo rasguño. Suspiros de admiración resonaron a su alrededor. Las serpientes de arena quedaron impresionadas al escuchar las palabras del señor de Dorne. «¿Qué ha venido a hacer a Lanza del Sol?», preguntó Ariane con curiosidad. Era muy raro que una espada del amanecer abandonara Lluvia de Estrellas, y cuando lo hacía, solía ser para desafiar a grandes espadachines y guerreros de renombre. «Va contigo y Oberyn a Essos. Quiere servir en la Guardia Real, igual que su tío sirvió al príncipe Rhaegar», respondió Doran sin dudarlo. Recordó el cuervo enviado por Asara Daine, en el que la mujer le explicó el propósito de su hija. ¿Se convertirán todas las espadas del amanecer en miembros de la Guardia Real en el futuro?, comentó Tiene con tono divertido, provocando risas a las que se sumaron las de sus hermanas. ¿Pero aceptará el príncipe a una mujer en la Guardia Real? ¿Nunca ha habido ninguna en la Gran Orden de Caballeros de la Guardia Real?, preguntó Nymeria, mirando con curiosidad a Rhaenys, la única persona presente que conocía la mentalidad del príncipe Targaryen, a pesar de no haberlo conocido en persona. «A mi hermano no le importa lo que alguien tenga entre las piernas. Si la persona es útil, hasta un ciego puede ocupar el puesto de maestro de los susurros». Rhaenys se encogió de hombros y respondió con un toque de diversión. Además, la Guardia Real fue creada por la reina Visenya. Ariane, en particular, se alegró de oír esas palabras. El príncipe Targaryen, su futuro esposo, de mentalidad más abierta, podría facilitarle mucho sus planes de controlar Dorne. Todos asintieron, pero empezaron a formarse una imagen más clara del misterioso príncipe Targaryen. Aunque era joven, no parecía inexperto, sino más bien maduro y sabio, algo que no correspondía a su edad. Rhaenys, por su parte, era muy consciente de la madurez de su hermano.
Él cargaba con el peso de liderar a la humanidad hacia adelante, con sus visiones proféticas y las guerras futuras que determinarían si la humanidad sobreviviría o perecería. Mientras hablaban del príncipe Targaryen, las puertas se abrieron y Oberyn entró en el salón con su esposa, Ellaria Sand. Caminaban del brazo, con el cabello ligeramente despeinado y el sudor aún visible en sus rostros, provocando risas en el comedor. Parece que nos hemos interpuesto en algo importante, padre, comentó Arianne con tono amable y divertido. Doran simplemente resopló, sin molestarse en interrumpir el placer de su hermano menor. Aún recordaba las palabras que Oberyn le había dicho hacía unos días. Supongo que los preparativos están listos. Partirás inmediatamente hacia Volantis. No queremos perdernos la coronación del príncipe Targaryen. Oberyn suspiró al ver la mirada implacable en el rostro de su hermano. Doran era especialmente vengativo cuando quería. Solo había bromeado diciendo que su hermano ya no podía acostarse con una mujer y, debido a esas palabras, ahora apenas tenía tiempo para descansar o siquiera para estarse quieto. Sí, hermano mío, respondió Oberyn con un tono fingido de tristeza y desánimo, lo que acentuó aún más la risa. Al ver al gigantesco titán de Braavos acercándose cada vez más, Tyrion se sintió completamente insignificante, incluso más de lo que solía sentirse a diario. Nota. Tuve que hacer el chiste, no pude evitarlo. Tyrion miró a su alrededor, observando el barco en el que se encontraba. Como representaba a un rey, era natural que el barco no luciera descuidado. Viajaba en un barco nuevo que nunca había tocado el mar. Curiosamente, el nombre del barco era la pureza de la princesa. Ya no es virgen, bromeó Tyrion con tono divertido, recordando el nombre del barco. Sin embargo, al ver a los guardias que lo seguían, no pudo evitar suspirar. Eran jóvenes e inmaduros. Probablemente nunca habían visto sangre en su vida. El pequeño león de la casa Lannister podía imaginar que, en batalla, estos jóvenes no durarían más que unos minutos contra guerreros experimentados. Todos ellos mostraban expresiones arrogantes, intentando aparentar calma ante la majestuosa y magnífica ciudad a la que se acercaban. Sin embargo, a medida que se acercaban a la ciudad, Tyrion sintió que se estaba acercando a un enorme monstruo, listo para devorarlo en cualquier momento. Si no tenía cuidado, Braavos podría convertirse en su tumba, algo que su padre sin duda esperaba. Al fin y al cabo, si moría sirviendo al reino, moriría con honor y finalmente se volvería digno a los ojos de todos, dejando de ser una mancha en la gloriosa reputación de la casa Lannister. Que los 7 me ayuden, todavía quiero volver a Desembarco del Rey y visitar todos los burdeles de esa ciudad pestilente al menos una vez más en mi vida, murmuró Tyrion para sí mismo, prefiriendo estar en los cálidos y suaves brazos de las prostitutas de Desembarco del Rey que en esa ciudad que podría convertirse en su tumba. Dejando escapar un suspiro, Tyrion observó cómo el barco atracaba en el puerto de Chequi, donde los oficiales de aduanas ya estaban preparados para inspeccionar el barco por orden del señor del mar de Braavos. A los ojos del pueblo, el titán de Braavos era una maravilla, pero para Tyrion, el verdadero esplendor de la ciudad residía en el arsenal de Braavos. Allí, se podían construir galeras de guerra en un solo día, una auténtica obra maestra de la ingeniería Braavosi. Tyrion se alisó la ropa dorada y mostró su mejor sonrisa, aunque para muchos no era una bonita. Ogier, ataviado con el atuendo típico de Braavos, subió a bordo, rodeado de guardias que portaban elegantes espadas. Su mirada recorrió rápidamente la nave antes de fijarse en su probable dueño. Un enano. Un enano vestido con ropas caras, que ostenta el escudo de un león dorado. Tyrion Lannister, el hijo del león dorado de la roca. Ogier llegó a la conclusión de la identidad de Tyrion en un instante. Mientras hacía un gesto para que los guardias comenzaran su inspección del barco, Ogier se acercó a Tyrion y le preguntó directamente el propósito de su visita. ¿Por qué viajas a la ciudad de Braavos? El banco de hierro, respondió Tyrion sin dudarlo. Ogier le dirigió a Tyrion una mirada profunda y habló en un tono casual. Si tú y tus hombres quebrantáis las leyes de Braavos, seréis arrojados a las mazmorras y vuestro padre tendrá que pagar mucho oro para sácados. Lo más probable es que me deje pudrirme en las mazmorras y simplemente se olvide de mi existencia, respondió Tyrion con tono divertido. Aunque sonaba a broma, era muy posible que ocurriera. Su padre probablemente anunciaría que había muerto en el viaje a Braavos. Ogier miró fijamente a Lynn por un momento, sin responder. En silencio, esperó a que los guardias regresaran de su inspección, que no duró más de 20 minutos. Cuando uno de los guardias asintió, indicando que no había nada malo con el barco, Ogier volvió su mirada hacia el enano y dijo: «Ten cuidado con lo que haces en Braavos». Dicho esto, partió con los guardias, dejando a Tyrion solo nuevamente.
Prepárense para partir, ordenó Tyrion a sus guardias con tono tranquilo. Cuando Tyrion bajó del barco, vio una multitud frente a él y no pudo evitar pensar que iba a ser un día largo. Mientras se abría paso entre la multitud, rodeado de sus guardias, empezó a notar algo extraño. La gente chocaba con él más de lo habitual. Al mirar a su alrededor, su expresión cambió drásticamente. Sus guardias se habían ido. Estaba solo. De repente, sintió un dolor agudo en la nuca. Su visión se oscureció y cayó inconsciente. Antes de perder el conocimiento por completo, sintió el suelo caliente y sucio contra su rostro mientras lo pisoteaban. En sus últimos resquicios de conciencia, un solo pensamiento cruzó por su mente. «Estoy muerto, Tisa, mi esposa, te extraño mucho». Tyrion se despertó con el fuerte olor a madera mohosa. Abriendo los ojos con dificultad, se encontró en un sótano sospechoso, impregnado de un fuerte olor a pescado. Mirando a su alrededor, no pudo evitar pensar que estaba en la casa de un pescador o un pescadero. Sin embargo, al segundo siguiente, siseó de dolor al sentir un golpe punzante en la nuca. Intentó llevar la mano al lugar, pero se dio cuenta de que tenía las muñecas atadas. Luchando por moverse, finalmente logró sentarse y mirar más de cerca su entorno. Lo que vio le hizo respirar aliviado. Mientras estuviera vivo, significaba que sus secuestradores querían algo de él. Ya fuera oro o cualquier otra cosa, le daba igual, siempre y cuando pudiera regresar a Poniente. De repente, oyó pasos pesados bajando las escaleras. Pronto, vio un rostro que jamás hubiera imaginado en su vida. ¿Es Barristan?, preguntó Tyrion con voz llena de auténtica confusión e incredulidad. Sí, ante él se encontraba nada menos que Ser Barristan Selmy el Audaz. Un célebre héroe de la Guardia Real, de la época en que estos caballeros aún eran considerados los más fuertes de los 7 reinos. «Parece que has despertado, Lord Tyrion», dijo Barristan, agachándose frente al enano y ayudándolo a beber agua de un cuenco de madera. Tyrion bebió con desesperación, sintiéndose renovado al apartar el cuenco. Luego, con tono perplejo, comentó: «Debo decir que estoy sorprendido, Ser. Pensé que estabas al lado del príncipe Targaryen en este momento». Sí, Barristan había huido de desembarco del rey durante la primera semana de rumores sobre el príncipe Targaryen. Su partida causó conmoción y sorpresa, especialmente entre la Guardia Real, que había perdido a su Lord Comandante. Quise hacerlo, pero no podía ir con las manos vacías ante mi futuro rey, respondió Barristan, mojando un trozo de pan duro en el agua y dándoselo a Tyrion con una mirada profunda y seria. Tyrion comió el pan sin dudarlo, comprendiendo inmediatamente las intenciones del viejo caballero. ¿Quieres usarme como trofeo para el príncipe Aenar, quizás para buscar el perdón de tus pecados y servir de nuevo a la casa Targaryen? Barristan no lo negó. Simplemente asintió levemente y respondió: «Tienes razón sobre el perdón. Pero si él así lo desea, moriré de todos modos». Su tono era tranquilo, como si la muerte no fuera más que una posibilidad trivial. Tyrion arqueó una ceja, intentando hacerle cambiar de opinión. ¿Te das cuenta de que tienes muchas posibilidades de morir? Dejaste que su padre pereciera a manos de Roberts. La reina Rhaella exigirá tu cabeza por ello. Así que moriré sin miedo, respondió Barristan, sereno, como si hubiera aceptado su destino hacía mucho tiempo. Si la muerte llega a manos del hijo de quien debía haber protegido, mis pecados y mi juramento serán redimidos al fin. Los ojos azules del anciano caballero reflejaban una aceptación tan profunda que conmocionó a Tyrion. Por primera vez, sintió repugnancia por el título de osado de Barristan Selmy. Ese hombre podría morir con honor, una muerte rápida y limpia. Pero él, Tyrion Lannister, moriría lenta y dolorosamente. De ello no tenía ninguna duda. La reina Rhaella no dudaría en destrozarlo por todo el dolor que la casa Lannister había infligido a la casa Targaryen. Especialmente por la muerte de la reina Elia y sus hijos, el príncipe Aegon y la princesa Rhaenys. «Padre, realmente me mataste», pensó Tyrion, dejando escapar una risa amarga e impotente. Barristan, satisfecho de haberle dado comida y agua al hijo de Tywin, se puso de pie y declaró con tanta calma como siempre: «Partiremos hacia Volantis pronto. Quiero llegar antes de la coronación del príncipe Aenar». Tyrion no respondió. Se quedó mirando el techo del sótano, absorto en sus pensamientos. «No», pensó. «Intentaré vivir hasta que me quede el último aliento», murmuró para sí mismo, recuperando la confianza. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Volantis, primera hija. Al sumergirse en el agua tibia en una noche fría, Aenar no pudo evitar respirar aliviado.
El agua era reconfortante y relajante, nada comparable al placer de un baño caliente en una tarde gélida. La bañera de color blanco marfil daba al balcón, ofreciendo una vista de la extensa ciudad de Volantis en todo su esplendor. Las torres rojas ardían con llamas aparentemente inextinguibles, proyectando un resplandor ardiente sobre diversas partes de la ciudad. Las velas titilaban alrededor del baño, y su suave luz danzaba en las paredes y el techo. Aenar miró el techo bellamente pintado y sonrió. Su coronación estaba cerca. En pocas semanas, sería coronado rey en Volantis, un título que pretendía reafirmar en Desembarco del Rey. Aenar Targaryen, el primero de su nombre, murmuró para sí mismo. El título tenía un peso inigualable, pero se había acostumbrado a él. De alguna manera inexplicable, esta pesada responsabilidad lo mantenía con los pies en la tierra, concentrado y alerta. De repente, el ruido de una tela que se retiraba detrás de él llamó su atención, seguido de una voz dulce y suave. Aenar escuchó sus palabras y sonrió. Claro, comparte un baño conmigo esta noche, tía. En cuanto habló, una figura apareció a su lado y el cuerpo desnudo de Visenya apareció completamente frente a él. A la luz de las velas, su belleza dejó a Aenar sin aliento por un instante. Había visto a muchas mujeres hermosas en su vida. Kinvara, Catelyn, Bellejere, pero todas parecían inferiores a la mujer que tenía delante. Parecía un elfo cubriendo tímidamente su jardín sagrado con su largo cabello plateado, sus pequeños pechos eran perfectos y sus pezones rosados estaban endurecidos por el viento frío que venía del balcón del baño, su piel inmaculada parecía ligeramente sudorosa a la luz de las velas y sus ojos violetas mostraban una timidez sorprendentemente adorable. Visenya sintió que sus mejillas ardían como nunca antes, el corazón le salió disparado del pecho. La mirada de Aenar era tan intensa y ardiente que le quemó la piel. Su mirada recorrió cada centímetro de su piel expuesta. Rápidamente se sumergió en el agua y se sentó junto a él en el baño de marfil. ¿A qué debo el placer de la compañía de mi hermosa tía esta noche?, preguntó Aenar con una suave sonrisa en los labios y una mirada bondadosa. No quería que Visenya se sintiera incómoda en ese momento. Visenya observó la serena sonrisa de Aenar y sintió que su corazón se calmaba, aunque seguía latiendo con fuerza. No era fácil mantener la calma, sobre todo porque era la primera vez que veía a un hombre desnudo, y además a su futuro esposo. Solo vine a hacerte compañía. Te veías cansada. Con las mejillas sonrojadas, Visenya respondió con un tono suave y tímido. La mirada de Aenar se suavizó al escuchar sus palabras. Apenas podía creer que esta hermosa y dulce joven fuera una belicista en la guerra, descuartizando a la gente como si fueran verduras, pero tan tímida en momentos como este. Eres adorable. Al acercarse, Aenar habló, obligándola a girar la cara hacia él. La miró a los ojos violetas y la besó suavemente en los labios. Visenya se sorprendió un instante y lo abrazó por el cuello, apretando su cuerpo desnudo contra el suyo. Las manos de Aenar se envolvieron automáticamente alrededor de la cintura de Visenya y ambos se rindieron al beso con una intensidad cálida y envolvente. Ambos parecían desesperados por sentir los labios del otro, chocando, succionándose y mordiéndose como si no hubiera un mañana. Satisfacerían sus deseos de décadas mientras saboreaban la intensa y ardiente sensación del beso. Sorprendentemente, la timidez de Visenya solo duró al principio, pues se volvió más atrevida y usó sus manos para explorar el cuerpo de Aenar sin escrúpulos. Mientras una mano se aferraba a su cabello, la otra recorría su cuerpo. Se separaron por un momento, ambos apoyaron sus frentes una contra la otra y recuperaron el aliento. Este beso fue mejor que el de Dany, dijo Aenar entre jadeos, con los labios ligeramente hinchados por el beso salvaje. Visenya sonrió y pareció adquirir una confianza casi sobrenatural. Déjame lavarte el cuerpo. Habló con un tono suave y delicado. Aenar asintió y lo permitió. Visenya tomó la tela de junto a la bañera de marfil y la frotó suavemente contra su pecho, limpiando su piel con cuidado y devoción mientras observaba su cuerpo con una mirada que gradualmente se volvía más cálida y llena de deseo. Aenar, no tienes que agobiarte, yo seré tu reina. Mientras frotaba suavemente la tela de seda contra su rostro, Visenya comentó mientras lo besaba castamente en los labios. Lo siento, he hecho tantas cosas solo a lo largo de los años que olvidé que ahora tengo dos hermosas esposas, respondió Aenar, acariciando el rostro de Visenya con el pulgar, deslizándolo lentamente sobre su piel húmeda. Un Targaryen solo en el mundo es terrible. Visenya asintió, disfrutando de las caricias en su rostro,
sintiendo que en esos pequeños gestos él realmente la quería. No era amor lo que ambos sentían en ese momento, sino compañía, un amor que llegaría más adelante en su matrimonio, cuando se conocieran mejor. Quizás solo Daenerys estaba realmente enamorada de Aenar en ese momento. Gracias, recordaré tus palabras, Visenya, dijo Aenar, besándola suavemente en la mejilla mientras la estrechaba en un abrazo fuerte. Sus cuerpos desnudos encajaban a la perfección. Al sentir su cuerpo y sus pequeños pechos apretados contra su pecho, su suavidad y calidez, Aenar comenzó a respirar un poco más rápido. Incluso con el extremo autocontrol que tenía sobre sus emociones, sintió que cierta parte de su cuerpo se tensaba como nunca antes. ¿Sabes cuánto me estoy conteniendo para no follarte ahora mismo? Mordisqueando la oreja de Visenya, Aenar habló con voz ronca y llena de deseo. Visenya dejó escapar un suave y sensual gemido al sentir el mordisco en la oreja. Miró a Aenar con los ojos llorosos y sintió algo duro y cálido rozar su vientre, casi como una espada. Ella sabía exactamente qué era, no era una niña, tenía casi 19 años. Las mujeres de su edad llevaban mucho tiempo casadas y tenían hijos. Pero ella no estaba lista para consumar su matrimonio en una bañera, quería una noche digna de una reina con su rey, no solo una noche de pasión, podría tener infinitas noches así en el futuro, pero la primera siempre sería especial. Aenar lo sabía, pero eso no significaba que no pudieran hacer algo más. Al escuchar el susurro en su oído, las mejillas de Visenya se sonrojaron como nunca antes, tan rojas como dos manzanas jugosas. Te lo pagaré, mi querida reina, susurró Aenar de nuevo, como un demonio que tienta a su presa para que caiga inconscientemente al abismo. Visenya miró a Aenar con una mirada vacilante, no quería continuar porque no sabía si realmente haría sentir cómodo a su futuro esposo, y sumado a su inexperiencia, temía causar más dolor que placer. Pero al ver la mirada alentadora y cada vez más tierna de Aenar, poco a poco comenzó a arrodillarse ante él, manteniendo la mirada fija en sus ojos. Lo que siguió fue algo que Aenar amó cada momento. Ver ese rostro adorable e inocente hacer algo tan indecente hizo que su sensación de conquista se elevara a niveles simplemente astronómicos. Acariciando amorosamente su cabello plateado, Aenar disfrutó la sensación de su boca mientras cerraba los ojos. Él estaba en el cielo. Al ver a Visenya regresar de su largo baño, Daenerys saltó rápidamente de la cama y preguntó con curiosidad. Cuéntame todos los detalles, hermana. El rostro de Visenya se sonrojó al instante al recordar lo ocurrido en el baño. ¿Cómo podía decirles a su hermana y a su madre que había hecho algo tan vergonzoso e indigno de una princesa? Sin embargo, tuvo que admitir que disfrutó cada momento, especialmente cuando Aenar se arrodilló ante ella e hizo lo que le había prometido. Saber que tenía el poder de obligar al hombre más poderoso del mundo a arrodillarse y cometer esas vergonzosas acciones sin duda hizo que su sensación de conquista creciera como nunca antes. Daenerys, deja de molestar a tu hermana. Desde luego, no quiere hablar de ello, comentó Raella al ver la vergüenza en el rostro de su hija. Era una mujer adulta, ¿cómo no iba a saber lo que podía pasar en un baño? Sobre todo cuando había dos jóvenes lujuriosos involucrados. Sin embargo, al ver el andar normal de su hija, supo que aún conservaba su pureza. Por lo que agradeció a su querido nieto. ¿Cómo pudo una reina tener su primera vez en una simple bañera? Daenerys puso los ojos en blanco, pero no volvió a preguntar qué había pasado en el baño, aunque tenía curiosidad. De no haber sido por la insistencia de su madre, habría querido ir en lugar de Visenya. Pero, como había dicho su madre, ambas necesitaban el mismo tiempo a solas con Aenar. Algo con lo que Daenerys estuvo de acuerdo. No quería ser como la reina Rhaenys y la reina Visenya. Aegon pasó un día con Visenya y 10 días con Rhaenys. Ella había escuchado las historias y no quería que eso les sucediera a ella y a su hermana. Volantis, de noche. Aenar estaba en su habitación, vestido únicamente con pantalones anchos de seda, con los ojos morados fijos en el papel que sostenía. La pluma, con la punta empapada de tinta, dibujaba gradualmente el contorno de algo completamente imposible de descifrar para la gente de este planeta. Con la cabeza apoyada en su regazo, Daenerys, vistiendo un camisón rosa transparente, estaba boca abajo, balanceando sus pies hacia arriba y hacia abajo mientras miraba el dibujo con una mirada curiosa. A sus ojos, el dibujo mostraba lo que ella podría resumir como un dragón hecho de hierro, pero mucho más gordo y con púas intimidantes. Dejando el regazo de Aenar, Daenerys se acercó a él y lo abrazó por detrás, rodeándole el cuello con los brazos. Apoyó la barbilla en su hombro y vio con más claridad el garabato que se dibujaba en el papel con tinta negra. ¿Qué es?
¿Parece un dragón de hierro gordo y muy feo?, preguntó, con sus ojos lilas llenos de una curiosidad casi imposible de contener. Aenar soltó una carcajada al oír su pregunta. Dejó de pintar, abrazó a la niña y le mostró el papel. Es un crucero espacial, imagínatelo como una nave que vuela y escupe fuego, explicó mientras señalaba el dibujo en el papel. ¿Puede existir eso?, preguntó con expresión perpleja. En su mente, solo los dragones podían tener ese poder, pero allí estaba ella, viendo algo que podía tener el mismo poder. ¿Cómo no iba a estar confundida e incrédula? Surgirá dentro de 500 años, respondió Aenar con suavidad. Sus ojos morados parecían brillar con un resplandor fosforescente. Al ver ese resplandor, Daenerys supo que su sobrino estaba teniendo una visión del futuro. ¡Qué lástima! Quería verlo con mis propios ojos, murmuró para sí misma. De verdad quería ver una nave capaz de surcar los aires. Ya verás. Aenar la besó tiernamente en la frente y le habló en tono suave. Daenerys miró confundida a Aenar. ¿Cómo podría vivir 500 años? Al ver su tierna expresión, Aenar sonrió y dijo. Tú, yo, Visenya y toda nuestra familia viviremos más que cualquier otro ser humano del mundo. Continuó. Este planeta es solo el comienzo, Daenerys. Un día lo dejaremos y nos aventuraremos hacia las estrellas. Seremos los dioses de nuestro pueblo mientras allanamos el camino hacia la prosperidad eterna de la raza humana. ¿Quieres ver?, preguntó Aenar, mirando a Daenerys con una mirada tranquila. Daenerys asintió en silencio mientras cerraba los ojos. Aenar extendió la mano y tocó suavemente la frente de Daenerys con la punta de su dedo, transfiriéndole algunos fragmentos de recuerdos que había visto en el futuro. Planetas, otras civilizaciones y miles de razas diferentes. Una guerra interminable llena de muerte y horror. Y al final de todo, se pudo ver un trono de rubí, y sentado en él estaba alguien a quien Daenerys conocía muy bien. Su amado sobrino. Al abrir los ojos, Daenerys no pudo evitar abrir la boca y aspirar aire con desesperación. Miró a Aenar con miedo, pero ese miedo se desvaneció en cuanto vio los ojos morados que la observaban con calma y determinación, y con una confianza inquebrantable. Sosteniendo el rostro de Daenerys con su mano derecha, Aenar acarició su mejilla con el pulgar, tranquilizándola con este gesto. Está bien, recorreremos este camino juntos, dijo con un tono tan amable y cálido que hizo que el miedo al futuro desapareciera por completo de su mente. Juntas y para siempre juntas, dijo Daenerys, abrazando fuertemente a Aenar, quien simplemente sonrió y le devolvió el abrazo. Sí, juntos para siempre, respondió Aenar en su oído con tono decidido. Las palabras de Visenya la noche anterior le habían hecho dejar de querer hacerlo todo solo, tenía gente a su lado que podía llevar parte de la carga que él llevaba. Aenar asumió que si permanecía como antes, gradualmente se volvería indiferente a todo y a todos, teniendo un solo propósito en la vida, llevar a la humanidad a una cima nunca vista o pensada por ningún otro humano. Pero seguiría siendo él mismo o simplemente un títere del dios omnipotente y omnisciente. ¿Qué es eso? No recuerdo haber tenido nada parecido en la habitación antes. Al oír la pregunta de Daenerys, Aenar siguió su voz y vio que, sobre una cómoda de madera, se veía un delicado frasco de vidrio. Dentro del frasco había un líquido espeso de color turquesa. Aenar entrecerró los ojos al ver el frasco de cristal con el líquido sospechoso. Un nombre apareció en su mente. Agua de vida. Dejando a Daenerys en la cama, Aenar se levantó y recogió el frasco, observándolo atentamente. El príncipe sabía exactamente quién, o mejor dicho, qué, se lo había enviado. El dios omnipotente y omnisciente. ¿Una recompensa por seguir el camino que me has trazado?, murmuró Aenar, con ganas de tirar el frasco contra la pared y destruirlo. ¿Tienes la cara rara? ¿Qué ha pasado, Aenar?, preguntó Daenerys, que se había levantado de la cama, caminando descalza por el frío suelo, acercándose a él. Era la primera vez que veía esa expresión en el rostro de su sobrino. Siempre había visto que Aenar siempre estaba tranquilo y sonreía, sin importar las noticias, pero ahora veía una expresión de ira, casi de furia pura. Al oír la voz preocupada de Daenerys, el ánimo turbulento de Aenar se calmó al instante. La miró y la abrazó con fuerza. Apoyando la cabeza en el hueco de su cuello, Aenar se fue calmando poco a poco, percibiendo el ligero aroma a lavanda que emanaba de las petadas después del baño. No es nada, solo un regalo de un tipo desagradable. Aenar respondió a su pregunta anterior con una risa divertida. Daenerys frunció el ceño, pero no siguió preguntando. Sabía que Aenar le ocultaba algo, pero no indagó qué era. No quería que la confianza que acababan de forjar se pusiera a prueba con unas simples preguntas. Si tuviera que saberlo, Daenerys estaba segura de que Aenar se lo contaría todo. Al igual que ella, odiaba las mentiras.
Al fin y al cabo, como había dicho su madre, una relación se basa en la confianza mutua. Adivinando los pensamientos de Daenerys, Aenar no pudo evitar sonreír, la besó en la mejilla y le agradeció mentalmente tener una esposa tan comprensiva. No era que no quisiera hablar del dios omnipotente y omnisciente, pero lo que planeaba era mejor dejarlo en paz por el momento. Al regresar a la cama con Daenerys en brazos, Aenar colocó con cuidado a la joven y se acostó a su lado. Era el día que Daenerys pasaría la noche con él, algo que Daenerys y Visenya ya habían acordado entre ellas, y él estaba agradecido. Encontrando la posición más cómoda sobre su pecho, Daenerys apoyó la cabeza en su pecho y preguntó con tono esperanzado: «Aenar, ¿seré capaz de crear una nave que vuele?» Aenar se sorprendió un momento, pero luego sonrió con satisfacción. Daenerys bien podría haber elegido ser una reina ociosa, pero optó por mejorar en lugar de conformarse con lo que tenía, lo cual le complació. «Aunque tampoco sé construir una nave voladora, puedo enseñarte lo que sé». Aenar, naturalmente, no sabía construir un crucero espacial. La Tierra en la que había vivido aún era normal y estaba lejos de la exploración especial, pero poseía un profundo conocimiento de física cuántica y otros conocimientos. Su tiempo en la cama del hospital transcurrió solo con libros, su única forma de entretenerse. Por desgracia, esa maldita enfermedad incluso le arrebató su única felicidad. Los ojos de Daenerys brillaron con un toque de emoción, pero entonces pensó en algo muy preocupante. «Aenar, si existen naves voladoras, ¿no se han vuelto obsoletos los dragones?» Aenar sonrió ante la pregunta crucial para su futuro. «Claro que no. Mientras la ciencia evolucione, la magia no se quedará atrás. Los dragones se han vuelto más fuertes gracias a la magia de sangre. Los convertiremos en verdaderos dioses capaces de destruir estrellas». Daenerys no dudó ni una palabra de lo que dijo Aenar, prácticamente tenía una confianza ciega y absoluta en Aenar. Justo cuando Aenar y Daenerys se preparaban para ir a dormir, alguien llamó a la puerta. Su Gracia, el arzobispo Venerro ha enviado un mensaje diciendo que el barco que transportaba a los representantes de la casa Martell ha atracado en el puerto. Aenar escuchó la voz de Titus detrás de la puerta y no pudo evitar sorprenderse. «Parece que iremos al Salón del Trono a recibir a nuestros invitados de lejos», dijo Aenar con tono divertido. Daenerys puso los ojos en blanco, pero también sentía curiosidad por la famosa casa Martell. Aenar estaba sentado en un trono de metal frío, pero pintado de rojo. Vestía ropas negras con el escudo de armas de la casa Targaryen. En la cabeza, llevaba una diadema de acero valirio con rubíes redondos. Era una corona similar a la de Aegon I Targaryen, pero obviamente una réplica. En la sala del trono, perfectamente iluminada, no solo estaba Aenar, Daenerys estaba presente, a solo unos pasos de él, sentada en una silla ornamentada con oro y plata, un trono mucho más cómodo que el que Aenar ocupaba en esos momentos. A juego con Aenar, Daenerys lució un vestido rojo sangre con el escudo de armas de la casa Targaryen en negro. En la cabeza, lucía una delicada y hermosa corona adornada con preciosos rubíes. Aunque no eran reyes y reinas en ese momento porque no habían sido coronados adecuadamente, eran rey y reina sin igual en ese momento. Además de ellos dos, estaban presentes Titus, Sigmund y Willem. Todos vestían armaduras y capas blancas. Bajo su mando, decenas de guardias con armadura roja se alineaban uno junto al otro en el largo pasillo que conducía a los tronos sobre los escalones blancos. De pie en los primeros escalones, Kinvara con su hermoso vestido rojo miró hacia el trono con una mirada tranquila y serena, una elegante sonrisa en sus labios. Visenya y Rhaella no estaban presentes, algo que Aenar había solicitado. Ambas estaban cansadas de ayudarlo todo el día con los cientos de documentos relativos al gobierno de Volantis. ¿Cómo podía Aenar perturbar el sueño de ambas mujeres por la visita de extranjeros, incluso si esos extranjeros eran sus aliados? Su Gracia, la capitana de las hijas del emperador solicita una audiencia urgente, dijo Kinvara, atrayendo la atención de Aenar y Daenerys. Daenerys, en particular, la miró con aún más curiosidad. Aenar no le ocultaba nada, ni siquiera algunas organizaciones secretas como las hijas del emperador. Una organización de inteligencia y asesinatos compuesta únicamente por mujeres entrenadas por medios extremadamente brutales, forjando mujeres capaces de matar a 5 hombres con una daga. Es más, según Aenar, ella estaría a cargo de las hijas del emperador. Es decir, comandaría toda esta organización secreta. En palabras de Aenar, solo tenía que rendirle cuentas a él y a nadie más.
Sinceramente esto la emocionó, ya había notado que no era apta para participar en guerras dado su pequeño tamaño, aunque ganaba en agilidad, no tenía resistencia infinita y cuando su resistencia se agotara, la muerte sería el único destino que le esperaba. Como líder de la futura organización de las hijas del emperador, sintió que no estaría tan aburrida y sin nada que hacer como muchos podrían esperar. Hazla pasar. Aenar apoyó la calabaza en su mano y respondió con un destello de interés en sus ojos. No era normal molestarlo por la noche, especialmente tan tarde. Con las palabras de Aenar, un pasaje secreto apareció detrás de un pilar, revelando una figura vestida completamente de negro, no había ni un trozo de piel expuesta en ella, solo se podían ver un par de ojos marrones, casi negros. La mujer caminó bajo el suelo de mármol bajo la atenta mirada de todos los guardias, especialmente de Titus y Sigmund. Aunque ninguno de los dos había recibido un entrenamiento de combate exhaustivo, los hermanos no eran algo que se pudiera subestimar, especialmente por su velocidad y fuerza excepcional. Ambos podían matar a docenas de hombres sin dificultad alguna. La mujer se arrodilló bajo los escalones y miró directamente a su Mesías. Es un honor conocerte en persona, hijo de la luz. Habló con un tono devoto y sereno. Perdóname por perturbar tu sagrado descanso, pero la información que recibí era de extrema urgencia. No te preocupes, Viviane. No dudes en hacer tu trabajo como te han enseñado. No me importa mi descanso. Aenar miró a la misteriosa mujer que tenía delante y comentó con un inusual tono de apreciación. Le gustaba la gente así, que no se relajaba en su trabajo. Él no podía relajarse, ¿cómo podrían sus subordinados relajarse ante su amo? Sí, profeta. Viviane respondió respetuosamente, pero estaba conmocionada por dentro. Las hijas del emperador tenían miles de miembros. Nunca imaginó que su nombre sería recordado por el Hijo de la Luz. Era solo una de los cientos de capitanes de la organización. Nuestros espías en Poniente, en la Fortaleza Roja, informaron que el Consejo Privado se reunió decenas de veces el mes pasado. Aunque fue imposible escuchar la conversación, ya que solo los miembros o los grandes nobles pueden entrar en la cámara del Consejo Privado. Dados los rumores que hemos difundido por la capital sobre el profeta, es probable que este fuera el tema principal de las constantes reuniones del Consejo Privado. Viviane habló con calma y continuó. La razón de la prisa por informar esta información fue que el maestro de la moneda llamado Petir, también conocido como Meñique, está reuniendo desesperadamente oro para las arcas de la casa Baratheon. Aenar comprendió la urgencia de la situación. Una gran cantidad de dinero podría parecer inofensiva, pero no lo era en absoluto. ¿Para qué necesitaba dinero urgentemente Robert? Aenar eliminó las razones más obvias y una en particular le vino a la mente. Quiere contratar asesinos para matarme. Y los únicos asesinos que podrían ser tan caros son los asesinos sin rostro de la Casa Blanca y Negra de Braavos, murmuró Aenar para sí mismo, adivinando las intenciones de Robert, o mejor dicho, de Tywin Lannister. Aunque Aenar susurró, sus palabras fueron particularmente audibles para todos en el gran salón. Daenerys, por primera vez, mostró ira al oír el susurro de su dulce futuro esposo. Una llama de furia y rabia le ardía en el pecho, amenazando con estallar en cualquier momento. Aunque sabía que sucedería, seguía furiosa por las maliciosas intenciones del rey gordo. Sus manos agarraron fuertemente los brazos del trono, se prometió a sí misma que no dejaría que Aenar saliera lastimado frente a ningún asesino sucio y cruel. Titus y Sigmund se miraron y asintieron. Aunque tenían que entrenar, proteger a Aenar era lo más importante para ellos. Él era la razón por la que ambos estaban vivos. Les dio un objetivo glorioso por el que realmente valía la pena luchar y morir. Aenar los convirtió de nuevo en humanos, ya no eran insignificantes mendigos que vivían en las calles sin ningún propósito y que probablemente sobrevivirían robando y asesinando. Benerro y Kinvara en particular estaban aún más furiosos, las acciones de Robert no eran diferentes del mayor acto de blasfemia que alguien pudiera cometer. Su gracia, permítame liderar la flota para atacar la costa de Poniente e impedir que ningún barco cruce el mar, ordenó Benerro, mirando a Aenar, sentado en el trono rojo. Propuesta denegada. Aenar se negó sin dudarlo, lo que entristeció profundamente al hombre de mediana edad. Este asesinato es algo bueno. Me dio la justificación para manchar su nombre y glorificar el mío aún más. Al ver las expresiones de todos, incluida la de Daenerys, Aenar explicó con paciencia. Viviane, ve y difunde la noticia del intento de asesinato orquestado por Robert Baratheon. Diles que, además de ser un asesino de su propia familia, su gordo rey era un hombre cobarde que no tiene el coraje de luchar en el campo de batalla. Diles cómo es su verdadero rey. Aenar pronunció cada palabra con calma.
Honestamente, él esperaba el intento de asesinato. Después de todo, tenía un dragón y un gran ejército. Solo un necio se quedaría de brazos cruzados esperando a que algo así llamara a la puerta. Aenar bien podría usar el intento de asesinato para beneficiarse aún más. Socavar la reputación de Robert entre la gente y usarlo para difundir su nombre. Con eso, al menos su futuro gobierno será más fluido al principio, sin tanta desconfianza por parte del pueblo, que lo aceptará con mayor facilidad y rapidez. Algo esencial para la guerra contra los otros. Daenerys miró a Aenar con sorpresa y no pudo evitar sentir que todavía era muy inexperta en lo que a astucia se refiere. Nunca imaginó que sufrir un intento de asesinato traería tantos beneficios. Con la cantidad de asesinatos que sufrió durante su infancia, bien podría haberse convertido en una leyenda para los habitantes de esos. En el puerto de Volantis estaba atracado un enorme barco sin escudo de armas. «Tío, ¿Volantis está igual que la viste en tu última visita?», preguntó Ariane, mirando las gigantescas torres rojas que brillaban intensamente. La ciudad parecía estar llena de vida, incluso de noche, con gente entrando y saliendo a toda prisa. «Es muy diferente. Antes, esta ciudad olía a puta vieja y sudorosa», respondió Oberyn, mirando la ciudad que había visitado 7 años atrás. Era realmente muy distinta a lo que recordaba, sobre todo la gente, a lo que siempre había considerado extraña. La comparación de Oberyn hizo reír a Ariane y a todas sus hijas. Su ama, Ellaria, lo tomó del brazo y señaló sutilmente hacia adelante con la mirada. Oberyn siguió la mirada de su amante y vio tropas acercándose. Todos llevaban armadura roja y parecían poderosos. No era un ejército nuevo que nunca hubiera participado en una guerra. Los soldados frente a él eran experimentados y habían visto la guerra, el acero y la sangre de cerca. Un ejército verdaderamente poderoso. Según los espías de Doran, Oberyn sabía que este ejército había luchado contra una horda de 40.000 Dothrakis, sin mencionar el ejército de mercenarios. Fue un gran logro, dado que conocía a los Dothrakis y a los mercenarios mejor que nadie. Después de todo, él mismo había sido el general de un grupo de mercenarios. Sin embargo, fue el hombre que lideraba a los soldados quien llamó la atención de Oberyn. Era un hombre de mediana edad, alto y delgado. Su piel era negra como el alquitrán, más oscura que el carbón o el azabache. Era un hombre monstruoso, enorme, de más de 1,80 m de alto y tan ancho como 2 hombres. Una maraña de pelo blanco puro le crecía alrededor de la cara como la melena de un león. Mocorro, la llama negra de Volantis. Oberyn reconoció al hombre al instante. Era inevitable. El príncipe del desierto vio a los guardias que había traído de Dorne posicionarse entre ellos, deteniendo el avance de los soldados con armadura roja. «Bienvenidos a Volantis, príncipe Oberyn Martell y princesa Ariane Martell. Soy Mocorro, un obispo rojo». Mocorro ignoró a los guardias de Dorne y habló con un tono tranquilo y compasivo, pero su voz era profunda y atronadora. «No anuncié mi llegada con antelación, sacerdote Mocorro», dijo Oberyn. «Me gustaría saber cómo esperaba nuestra llegada. Este era un viaje ultrasecreto». Doran y Oberyn lo habían planeado durante meses para no llamar la atención de nadie en Poniente. Sin embargo, allí estaban, frente a un séquito listo para darles la bienvenida. Mocorro miró a Oberyn y sonrió misteriosamente. «Te vi en las llamas, príncipe Oberyn. Vi tu barco salir de Dorne y atravesar la tormenta en la noche oscura». Oberyn entrecerró los ojos y miró fijamente al hombre. Realmente no le gustaba la magia. Siempre convertía las cosas simples en algo complicado. ¿No podría el hombre simplemente responder a la pregunta diciendo espías? Ahora sí que se volvería paranoico con muchas cosas. «Es realmente sorprendente ver el futuro a través de las llamas», respondió Oberyn en un tono seco y ligeramente profundo. «Verán que esta es solo una de las innumerables bendiciones que el Señor omnipotente y omnisciente nos ha otorgado, sus ovejas perdidas en un mar de sufrimiento». Mocorro habló mientras hacía un gesto para que todos lo siguieran. Oberyn sintió que se le encogía el corazón al oír esas palabras. Realmente no le gustaba la magia. «Gracias por la bienvenida, Mocorro. Supongo que seremos bien recibidos por nuestro príncipe y futuro rey». Ariane, la de mayor rango en el séquito, tomó la iniciativa de hablar con el obispo rojo. «El príncipe de la luz te espera en la sala del trono», respondió Mocorro con un tono devoto y sumamente respetuoso ante la mención de Aenar. Esa mirada no era de admiración. Era pura reverencia, como si hablara de un dios, no de un príncipe o un rey. Ariane pensó al observar la expresión del hombre de piel negra y cabello blanco frente a ella. Esto solo confirmó que la fe roja veía al príncipe Aenar como un dios, o su representante en la tierra.
Ariane comprendió entonces que la Fe Roja y el príncipe Aenar se preparaban para algo mucho más grande que el trono de hierro y poniente. Mientras caminaban por las calles de Volantis, Ariane y Oberyn notaron a hombres y mujeres arrodillados sobre un gran mantel. Rezaban, se inclinaban y se levantaban. Sus susurros religiosos llenaban el aire. Si hubiera sido solo un grupo, no se habrían sorprendido. Pero una multitud frente a ellos hacía lo mismo, todos al mismo tiempo. Al notar las miradas de Oberyn y Ariane, Mocorro explicó en un tono amable, a pesar de la expresión seria en su rostro. Oran para que la gracia de nuestro Dios caiga sobre ellos. Muchos peregrinan desde todos los rincones de esos. Todos desean ver a nuestro profeta, el Mesías que guiará al mundo por un camino sagrado. ¿De verdad creen que el príncipe Aenar puede hacer milagros? Preguntó Obara, la hija mayor de Oberyn, con expresión incrédula al escuchar las palabras del obispo Mocorro. Mocorro miró incrédula a la mujer que tenía delante y resopló con frialdad, expresando su insatisfacción, pero no dijo nada. Oberyn lo notó y miró a su hija con severidad. No podía creer que se hubiera atrevido a decir algo contra una figura religiosa en una ciudad llena de fanáticos. Nymeria miró a su hermana y no pudo evitar suspirar. Tenía que hablar con ella sobre guardarse siempre sus dudas. Siempre preguntar algo cuando están completamente solas, sin nadie alrededor. Nymeria miró a su hermana y no pudo evitar suspirar. Realmente necesitaba hablar con ella para que siempre se guardara sus dudas y solo las preguntara cuando estuvieran completamente solas, sin nadie cerca. Perdone a mi hija, obispo Mocorro. Es joven y aún no ha visto suficiente mundo. Oberyn, a pesar de que su apariencia sugería que resolvería las cosas por la fuerza, se mostró inesperadamente diplomático. Está perdonada, pero eviten hablar mal del profeta, o sus cabezas podrían aparecer en lanzas a la mañana siguiente. No será la Fe Roja la que lo haga, sino los fieles, respondió Mocorro con calma. Oberyn asintió y no dudó de sus palabras. Era un hombre experimentado que había visto lo mortífera y cruel que podía ser la fe. La intolerancia religiosa era algo verdaderamente aterrador. Lanzando una última mirada a sus hijas, como una advertencia para que permanecieran en silencio, Oberyn finalmente se encontró frente a un gran templo rojo. Antes de entrar al gran templo, Mocorro advirtió: síganme y no se pierdan. A estas horas, el gran templo es muy peligroso para los forasteros. Los guardias tienen órdenes de matar si es necesario. ¡Qué acogedor!, susurró Obara a las hermanas, lo que provocó que Nymeria y Tiene pusieran los ojos en blanco ante el mal chiste. Ellaria miró a las chicas y no pudo evitar suspirar, pero aún así caminó con dignidad junto a Oberyn. Oberyn y Ariane finalmente se encontraron frente a unas puertas gigantescas. En ellas, ambos vieron dibujos de un gran sol rojo, sostenido por un gigante vestido con una capa del mismo color. Sin embargo, pronto les llamó la atención el sonido de las puertas al abrirse. Entonces Oberyn y Ariane oyeron a Mocorro anunciar su entrada. Mesías, ante ti se encuentran la princesa Ariane Martell, heredera del trono de Dorne, y su tío, el príncipe Oberyn Martell, junto con su noble esposa e hijas. Mocorro habló en voz alta y entró en la sala del trono, indicándoles a todos que lo siguieran. Las tres hijas de Ellaria y Oberyn se sorprendieron al ser anunciadas junto con Oberyn y Ariane. Nunca antes las habían presentado de esta manera. Después de todo, Ellaria no era la esposa de Oberyn, y sus tres hijas eran bastardas. Cuando Oberyn y Ariane entraron en la sala del trono, vieron una larga fila de caballeros alineados junto a los pilares, siguiéndolos hasta el final del pasillo. Al final, se alzaban unos escalones de marfil, y en lo alto de ellos se veían dos tronos. Oberyn levantó la cabeza y miró el trono central. En él estaba sentado un joven de unos 17 años, aunque sabía que el príncipe solo tenía 12. Esto hizo que el príncipe de Dorne se preguntara qué le habría dado de comer Eddard Stark. Tenía el cabello blanco dorado y ojos morados. Su rostro era realmente atractivo, de una belleza inhumana. Era como si el príncipe Aenar fuera un purasangre valirio. Y, tal como decían las descripciones, eran de una belleza inhumana. Al mirar directamente el rostro del príncipe Aenar, y tras analizar cada detalle, la última duda sobre la identidad del joven desapareció por completo de la mente de Oberyn. El chico era prácticamente Rhaegar, con solo algunas diferencias, como el color de sus ojos, su cabello y la forma de su barbilla. Aenar era hijo de Rhaegar. Sin duda. Bienvenidos, princesa Ariane y príncipe Oberyn. La llegada de la casa Martell ha alegrado estos salones. He ordenado que sus aposentos estén debidamente preparados para su estancia en Volantis.
Al ver el rostro sorprendido de Oberyn, Aenar sonrió amablemente y habló, observando a toda la casa Martell, incluyendo a las famosas serpientes de arena. Si Arianne fuera una doncella inocente e inexperta como todas las damas de Poniente, en el momento en que sus ojos se posaran en él, se enamoraría de él con absoluta certeza. Arianne agradeció mentalmente a Lyanna Stark por traer al mundo tal bendición para las mujeres, mientras maldecía lo crueles que eran los dioses por hacer a alguien tan perfecta y hermosa. A pesar de toda su resistencia a los hombres guapos, Arianne supuso que si pasaba algún tiempo con el príncipe, sería cruelmente conquistada por él y se enamoraría perdidamente de él. Su voz era melodiosa y suave, pero majestuosa, como música para los oídos de Arianne. Arianne mantuvo una sonrisa sensual en sus labios mientras escuchaba las palabras del príncipe Targaryen. Mi estancia sería más placentera contigo en mi cama, tomando mi pureza y follándome como una puta, príncipe. Cómo me encantaría sentir mis labios envolviendo tu polla. Pensó, sumida en sus ensoñaciones, imaginando la voz celestial de Aenar gimiendo al roce de su boca y lengua. Arianne sintió que la entrepierna se le calentaba al pensar en seducir al príncipe para que se acostara con él. Gracias, mi príncipe. Espero que la alianza entre la casa Martell y la casa Targaryen dure para siempre, respondió Arianne con cortesía, ocultando sus pensamientos lujuriosos tras una sonrisa modesta y elegante. Para siempre, susurró Aenar para sí mismo. Sus ojos morados parecieron brillar por un instante. Apoyó la cabeza en la mano y miró a la princesa Arianne con serenidad. Espero de verdad que la alianza entre nuestras casas dure para siempre. Odiaría hacer algo que no me gusta. Oberyn y Arianne entrecerraron los ojos al mismo tiempo. Las palabras de Aenar contenían una sutil amenaza para Dorne. Al mismo tiempo, comprendieron que no estaban tratando con un niño de 12 años, sino con uno capaz de reducir una ciudad entera de millones a una ciudad muerta. La traición significaba la muerte. Oberyn sonrió, a pesar del descontento en su corazón, aunque sabía que esa era la forma de Aenar de mostrarle fuerza a él y la gentil sumisión de la casa Martell, pero realmente no le gustaba la amenaza contra Dorne. Me pregunto cuándo comenzará su gracia la reconquista de Poniente, preguntó Oberyn, mirando a Aenar, sentado elegantemente en el trono. Realmente no podía creer que estuviera viendo a un hombre criado como un bastardo toda su vida. Cada gesto, cada mirada, cada palabra y aura que proyectaba emanaba una sensación regia y principesca. ¿Acaso la crianza de la casa Stark fue tan buena como para crear un verdadero rey? Año 296 después de la conquista. Aenar no dudó en responder. La única razón por la que retrasaba la reconquista era que quería ver el continente sumido en el caos antes de llevar a cabo sus planes. Se enfrentaría a Robert en el momento oportuno y decapitaría a su primo junto con los demás. 1 año y 5 meses, murmuró Oberyn para sí mismo. Aunque desconocía por qué el príncipe quería posponer la reconquista 1 año y medio, Oberyn no dijo nada ni le aconsejó que cambiara de estrategia. Acababa de conocer al joven príncipe, ¿cómo podía aconsejarle sobre algo tan importante sin siquiera contar con la confianza del rey? ¿Estará Dorne a mi lado en la guerra? Preguntó Aenar de nuevo, con una sonrisa que hizo que todas las mujeres presentes levantaran la vista al menos una vez. Daenerys, al observar las miradas de las demás mujeres, se sintió orgullosa de Aenar. Para ella, solo un hombre mediocre no podía atraer la atención femenina. Cuantas más mujeres atraía a Aenar, más demostraba que era un gran hombre. Sin embargo, no le gustaba cómo algunas de estas mujeres miraban a su marido. Especialmente la princesa de Dorne, podía ocultar su lujuria sin vergüenza detrás de una fachada de elegancia e inocencia, pero los ojos de Daenerys podían ver a través de su disfraz y ver su verdadera naturaleza. Dorne apoyará a su gracia en la guerra, al igual que la casa Stark, espero, respondió Oberyn sin vacilar. No podía dudar en sus acciones en ese momento. Algo así podría despertar la antipatía y la desconfianza del joven príncipe. Como príncipe, Oberyn sabía muy bien que los gobernantes estaban llenos de sospechas y tenían enormes egos, y que la más mínima falta de respeto podía tener consecuencias desastrosas para Dorne y la casa Martell. 3 grandes casas, un dragón y un ejército de 40.000. Soy mejor que Aegon ahora mismo. Aenar soltó una carcajada y bromeó, lo que relajó aún más la sala del trono. Demostraba el poder de ser rey, la capacidad de tu estado de ánimo para influir inconscientemente en tu entorno. A Aenar no le sorprendió esto y lo encontró muy normal. Era el poder de la influencia social ejercida sobre los demás. Era extraño, pero las personas son naturalmente sumisas cuando conocen a alguien más fuerte.
El concepto de igualdad está tan extendido en la sociedad moderna que la gente olvida que las personas más fuertes e influyentes siempre controlan sus vidas desde sus propios gobiernos. En lugar de que el gobierno temiera al pueblo, fue el pueblo el que temió a su gobierno. De repente, Ainar sintió una intensa mirada sobre él. Siguió el origen de la mirada y vio a una chica de cabello rubio pálido que le llegaba hasta los hombros. Sus ojos eran de un gris gélido y su rostro era más andrógino que femenino. Mirando la espada en su cintura, Ainar entrecerró los ojos, no había forma de que no reconociera una de las 3 espadas legendarias de Westeros. Amanecer. ¿Desea hablar, mi señora? Preguntó Ainar con creciente interés en su mirada. Ante la atenta mirada de todos, la muchacha, no especialmente alta, dio un paso adelante y se arrodilló bajo los escalones. Soy Leda Daine, la actual espada de la mañana de la casa Daine. Leda habló, alzando la cabeza y mirando a Ainar con sus gélidos ojos grises. No había expresión en su rostro, solo una sensación inexpresiva. Así como mi tío se convirtió en guardia real, deseo seguir sus pasos. Daenerys no pudo evitar mirar a la chica con una mirada sorprendida, miró la espada en la cintura de la chica y vio que realmente era Dawn en su cintura. Sin embargo, en los libros que había leído sobre Westeros, no había ningún registro de una mujer de la casa Daine empuñando la legendaria espada, Dawn. Ainar habló tras un breve silencio. Abandonarás tus títulos y posesiones. No podrás ejercer tu función de mujer y jamás podrás tener un marido. Será una espada para protegerme, una herramienta y nada más. Entonces, te pregunto de nuevo. ¿Estás segura de tu decisión, Leda Daine? Preguntó Ainar, levantándose de su trono y descendiendo paso a paso, con sus ojos morados fijos en los fríos ojos grises de la muchacha frente a él. Todos contuvieron la respiración por miedo a perderse lo que estaba a punto de suceder. Como había dicho Ainar, formar parte de la Guardia Real no se trataba solo de unirse a una orden de caballeros, sino de que el caballero dejara de ser un individuo y se convirtiera en una espada para proteger al rey, y nada más. Mi cuerpo, mente y alma son suyos, su gracia, respondió Leda sin dudarlo, provocando una sonrisa en los labios de Ainar. Dame tu espada, ordenó Ainar y Leda desenvainó a Dawn en un instante. En el momento en que sacó su espada, 2 espadas aparecieron en su cuello. Si las espadas avanzaban más, la cabeza de Leda sería cortada directamente. Fueron Tito y Sigmund, ambos actuando al mismo tiempo. Por primera vez, los ojos de Leda mostraron otra emoción que el respeto por Ainar. Había una mirada guerrera en sus ojos, llena de la emoción de la batalla. Casi no vio cómo desenvainaban las espadas de los adolescentes frente a ella. Todo ocurrió en un instante, y las espadas ya estaban peligrosamente cerca de su cuello. Oberyn no podría haber estado más sorprendido. Solo vio 2 luces fugaces en el aire y 2 adolescentes rodearon a Leda con sus espadas cerca del cuello. Lo impactó profundamente. ¿Era esa velocidad algo realmente humano? Retrocedan, Titus y Sigmund, ordenó Ainar con un simple gesto de la mano, algo que los hermanos obedecieron sin dudar y retrocedieron, pero su mirada no se apartó de Leda. Si intentaba algo, la matarían al instante. Son demasiado protectores conmigo, dijo Ainar riendo, ajeno a la atmósfera ligeramente tensa. Haré exactamente lo mismo que ellos, mi rey. Te protegeré con mi vida y toda mi devoción, respondió Leda con una mirada fría pero respetuosa hacia Ainar. Ainar sonrió y comentó en tono divertido. Realmente te pareces a tu padre. Las manos de Leda temblaron por un breve momento ante la mención de su padre, pero pronto volvió a la calma. Ainar no pudo evitar encontrar divertida su reacción. Sí, Leda era su prima, para ser precisos, era la hija bastarda de Lord Eddard Stark de Invernalia y Lady Azara Daine de Starfall. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.